la invitación y la presentación. Y también agradezco mucho ser el último de la sesión, porque si unimos la sesión anterior con esta, prácticamente ya revisamos como el 80% de lo que les voy a presentar. Así es que mi presentación la voy a hacer increíblemente rápida y corta. Van a ver que hay mucha información asociada a todos los temas que acabamos de revisar y alternativas de cómo romper las barreras que se están detectando, porque hay un montón de barreras. La primera que yo les preguntaría en este momento es: ¿quién de los que estamos aquí en la sala trae un teléfono celular? ¿Quién compró ese teléfono celular diciéndole al de la tienda: quiero un teléfono para hablar por teléfono? Ya nadie hace eso. Por default está integrado. Ya estamos digitalizados y nadie nos pidió permiso. Temas súper complicados como nuestros recursos financieros, nadie nos pidió permiso de digitalizarlo. Levante la mano quién fue al banco en la última semana. Ah, bueno, sí, todavía hay 2, 3, ¿no? Pero ya es hasta en algunas situaciones regulado que uno no puede hacer compras de ciertos montos con dinero en efectivo. Tiene que ser dinero digital. ¿A quién le pidieron permiso para hacer eso? A nadie. Simplemente las ventajas fueron tales que se fueron introduciendo. Y las industrias que no cambiaron, pues en este momento ya no existen. Dicen que ya estamos en la era exponencial, así se llama, así le llaman actualmente. Y aquellas industrias que no estén guiadas por los datos, dentro de poco ya no van a existir. Muy rápidamente voy a pasar el material que traía para que demos un repaso, pero de verdad que todo está asociado a todo lo que acabamos de estar revisando. Bueno, el mundo está cambiando, la situación cada vez es más complicada, tenemos fenómenos meteorológicos muy intensos. Por favor, la siguiente. Uno de los más claros, otro, es Grace, que pegó 2 veces en México, muy intensamente, y mucho más cercano, por favor, el siguiente, el año pasado, Otis en Acapulco. No tengo que platicar demasiado la situación. El usuario está cambiando. Ya puedo comprar una turbina eólica que genera 24 o 48 volts en Amazon o en AliExpress. Me llega en una semana y la puedo instalar yo porque trae el manual integrado. Un vehículo eléctrico ya están al nivel de los vehículos de combustión interna. Ya son opción viable. Esto va a tener un impacto muy fuerte. Pero ¿qué pasa si yo uno los fenómenos meteorológicos con el sistema de potencia? El mes pasado tuvimos un ejemplo de lo que puede ocurrir. Están los videos, justo esa es una captura de un video, está en YouTube disponible ese video y ahí se ve claramente qué ocurre. La situación del sistema de potencia es altamente vulnerable al cambio climático. Siguiente, por favor. El mundo está cambiando, la explosión demográfica sigue siendo muy relevante. La siguiente. Tenemos una planeación más o menos de un crecimiento de 1.200 millones de personas en 15 años. Y todas estas personas necesitan el servicio eléctrico. Siguiente. Pero nos estamos acabando los recursos. Esta página publica cada año qué día del año nos acabamos los recursos disponibles en el planeta que se pueden autogenerar. Y el año pasado fue el 2 de agosto. Otra, por favor. En 2020, una menos. En 2020 se alcanza a ver ahí un piquito en la parte de la gráfica. El COVID nos dio un respiro, pero en un año nos recuperamos. Nos estamos acabando los recursos disponibles. Siguiente. El sistema eléctrico, lo hemos mencionado muchas veces, está cambiando. Antes eran redes
verticalmente integradas, generación, transmisión, distribución, consumo. Ahora tenemos distribución, generación, interconexión, flujo en doble sentido, todas las horas del día, en todos los lados. Siguiente. Antes podíamos operar la red de memoria. El operador ya sabía qué iba a pasar cada hora. Ahora, con las nuevas integraciones que estamos teniendo, eso es imposible. Necesitamos medición en tiempo real. Siguiente. Los usuarios, como acabo de mencionar, tenemos nuevos requisitos y hay requisitos que damos por sentados. Ya es obvio algunas cosas y ahora queremos más. Queremos calidad de energía para un ambiente digital. Siguiente. Bueno, una alternativa viable para lograr toda esta integración y vencer los retos que hemos estado presentando es tener un crisol enorme que me permita una amalgama de todas estas tecnologías. Eso, plasmado ya en términos formales, se llama red eléctrica inteligente, que básicamente, siguiente, es la adición o la integración de la infraestructura eléctrica con la infraestructura de procesamiento de datos y inteligencia. Siguiente. Eso es la red eléctrica inteligente en términos muy simples. Y estamos hablando de esto desde hace más de 20 años. Siguiente. El instituto tiene una revista, se la recomiendo mucho, Transición Energética. Hay un número en el que hicimos un recuento de la historia de la red eléctrica inteligente. No la voy a ver a detalle, solamente era la promoción. ¿Dónde estamos? Siguiente. Bueno, el NIST generó desde hace ya algún tiempo una propuesta de arquitectura y fue absorbida por muchas instituciones, pero en su primera versión le faltó un pequeño detalle. Siguiente. Los recursos energéticos distribuidos. Corrigieron la plana y emitieron su versión adecuada. Siguiente. Si revisamos este modelo, esta arquitectura, tiene una serie de dominios que se tienen que integrar. Uno termina revisando que hay más enlaces de información que eléctricos en la red actual. Siguiente. Y para poder hacer un caso de uso y lograr una interoperabilidad entre los diferentes elementos que conforman la red de potencia y la red de sistemas, se requiere una gran cantidad de elementos funcionales y capas o niveles de interoperabilidad. Siguiente. Esta arquitectura fue desarrollada por el Gridwise y es compatible con la del NIST. Uno puede seccionar o rebanar los diferentes estratos de la red de potencia y la infraestructura eléctrica para lograr estrategias óptimas de interoperabilidad, porque no nada más hay una, hay muchas. No es lo mismo enlazar, por ejemplo, un dispositivo de almacenamiento con una computadora que enlazar un sistema de información con el sistema de gestión de clientes, por ejemplo. Es bien distinto. Siguiente. Y todo esto se integró en un gran modelo que se llama Smart Grid Architecture Model, que es más que una definición de arquitectura, es la definición de cómo un usuario puede establecer su propia arquitectura. Es decir, ya no me exigen una arquitectura, sino me dan los elementos flexibles para que yo haga mi propia arquitectura y a partir de ahí desarrolle mi propio modelado interno. Esto se plasmó en este estándar IEC en la edición 2. Si uno revisa la diferencia entre la 1 y la 2, la 1 es estricto, la 2 es flexible y es increíblemente rápido, ágil y bonito de utilizar. La implementación es otra cosa, es todas las barreras que hemos estado platicando. Siguiente. Si alguien quiere conocer de este modelo, también tenemos un artículo en la revista, por favor consúltenla. Y en temas de estandarización, que también ha sido muy recurrente, bueno, nada más el IEC tiene un mapa de estándares asociados a la red eléctrica inteligente.
En México son de carácter opcional, claro, pero poco a poco se han ido absorbiendo los diferentes grupos normativos para ir integrando estas habilidades de tenerlo todo normalizado. Siguiente. Todo esto me permite entonces tener una serie de aplicaciones que establecerían diferentes capacidades funcionales a la propia red eléctrica. En la misma revista está esta figura donde me da una idea de una estrategia de integración de la red de potencia con la red de información y aplicaciones o soluciones que me dan respuesta a muchas de las preguntas que se han ido plasmando en esta mesa. Siguiente, por favor. Un ejemplo rápido de digitalización en la red eléctrica. ¿Dónde la podemos aplicar? Bueno, está documentada las posibles funciones que una red eléctrica inteligente me podría dar. Y estas son algunas de las más populares. Cada una de esas las podemos desmenuzar. ¿En cuáles de ellas necesitaríamos el término de digitalización? ¿Cuáles ocupan información? Siguiente. Todas. No hay una sola que pueda ser implementada si no tenemos la digitalización adecuada. Siguiente. El INEL desde hace algún tiempo tiene una área que justamente se encarga de desarrollos tecnológicos con el enfoque de digitalización para poner en la palma de la mano del usuario toda la información necesaria para tomar una decisión de manera efectiva en el momento que la requiere. Siguiente. Un ejemplo muy rápido, toma análisis y modelado de la red de distribución. Es muy amplia, tiene muchísimas capacidades, tiene flujos de potencia desequilibrados, simulaciones en tiempo real, cálculo, estimación de estados. Es muy amplia la función. Siguiente. Puede tener modo de anticipación, modo de estudios de confiabilidad, qué pasa si se me cae una subestación. Siguiente. Y un montón de funciones para el analista que tiene que tomar la decisión de si cierra o abre un circuito en función de alguna situación específica. Siguiente. Para eso, depende el tipo de análisis que requiera, tiene que hacer un montón de estrategias. Siguiente. Bueno, para lograrlo, primero necesita tener todos los datos de la red. Y estamos hablando de una cantidad inmensa de información que tiene que estar digitalizada en un sistema de información geográfico. Siguiente. Pero no es suficiente. Necesitamos, además de saber dónde está ubicado, siguiente, el punto, la red, la línea, el nodo, el poste, también necesitamos todos los parámetros eléctricos del conductor de ese segmento. Y así como es de ese segmento, necesitamos de todos los segmentos de la red, de transmisión y de distribución. Es una cantidad de verdad que abruma a cualquiera. Siguiente. Y entonces ya con esto, ahora sí, siguiente, puedo hacer un flujo de potencias. Finalmente, después de muchísimo análisis para poder tener la información correcta, ya le puedo dar clic al flujo de potencia. Y veo que efectivamente las leyes de Kirchhoff se cumplen. Siguiente. ¿Y qué pasa si ahora lo quiero ver y unir con técnicas de interoperabilidad con otra información? Pues tengo que hacerla compatible. Lograr que sea compatible es otro reto enorme. Aquí, por ejemplo, ya estoy uniendo Google Maps con mi sistema, mi información, mis datos. Y nunca hablé a Google Maps para ver cómo estaba él digitalizando, tomando las fotos. Simplemente nos basamos en un estándar. Siguiente. Y entonces yo puedo hacer la navegación sobre la red en Google Maps, pero ahí está el cable. Siguiente. Ahí está el segmento de red, ahí está el transformador. Era real lo que estaba mostrando hace ratito. Y entonces, siguiente, yo puedo ver todos los parámetros de esos elementos y navegar con realidad virtual sobre la red. Ahí está, no se alcanza a ver, está la franja roja de la flechita. Esa franja roja no es de Google Maps, esa franja roja es del sistema de información geográfica. Siguiente. Y entonces ya tenemos los datos. Ya logramos digitalizar el sistema de potencia de media tensión. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer con eso? Primero, vamos a contarlos. Una subestación de distribución tiene típicamente 4 circuitos.
Cada ciudad mediana tiene de 20 a 80 subestaciones, es decir, de 30 a 50,000 nodos de media tensión. Las redes generales de distribución tienen más de 3,200 transformadores de potencia, más de 11,000 circuitos, más de 1.5 millones de transformadores. Y si yo le quiero agregar, por ejemplo, la red de baja tensión, todos estos números los tengo que multiplicar por 100. Siguiente. Si a eso le agrego los sistemas de medición, por ejemplo, los de calidad de energía, que están a la salida de los circuitos, cada uno tiene 32 parámetros, que está midiéndolos permanentemente. Todos los clientes de baja tensión tienen un medidor. Puede ser un medidor AMI 5 minutal, o puede ser un medidor analógico o digital, con mediciones bimestrales. De todos modos, estamos hablando de 46 millones de medidores. Es muchísima información. Las redes tienen las de transmisión, tienen además los medidores, los PMU, los medidores fasoriales. Esos están midiendo del orden de 20 a 50 muestras por ciclo. Y toda esa información me la están mandando. Siguiente. ¿Qué voy a hacer con ellas? Bueno, hace ratito había dicho que podía ejecutar un flujo de potencia, ¿no? Ahora demuéstramelo. Bueno, un flujo de potencia para un circuito de media tensión puede tomarle a una computadora de 3 a 5 segundos. Dependerá si son 80 o 100 nodos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que resolver la matriz de impedancias. Y la matriz de impedancias depende del número de nodos eléctricos. ¿Qué pasa si yo le meto los 11,000 circuitos? Una sola solución me va a tardar de 9 a 15 horas. ¿Qué sistema aguanta? ¿Qué usuario aguanta este tipo de tiempos de respuesta? Necesitamos integrar nuevas alternativas para que esa digitalización me permita la toma efectiva de decisiones. Siguiente. Pues ahí vienen las nuevas tecnologías. Las tecnologías del futuro. La primera pregunta que yo me hacía cuando decía voy a hablar del futuro es ¿y qué es futuro? Entonces, pues Google, ¿no? Google. Ahí están unos ejemplos de solamente pedirle la palabra futuro. Como esta charla la he dado varias veces, he tenido oportunidad de ir midiendo la respuesta de Google. Ahí está, marzo 18, octubre 2020, agosto 2021. Bueno, ya llegó a más de 500,000 de resultados. Solamente una palabra. Lo intenté para esta charla, ya no da esas estadísticas. Ya, de plano ya es una exageración. Entonces me fui, bueno, ahora vámonos a lo nuevo, a lo que está de moda. Oye, Copilot, ¿qué es? Dame unas alternativas. ¿Hacia dónde va el futuro de la red eléctrica? Y vean, me puse a competir Copilot con Gemini, que son las dos gratuitas, la otra tiene costo. Y increíblemente los resultados, además de que son coincidentes, la verdad, cuando uno los lee, da muchísimo sentido. No nos están engañando. La siguiente. Y bueno, le pedí en particular una predicción del futuro para la red eléctrica inteligente. Inténtenlo, la verdad es que están muy buenas. Unas son más sintéticas que otras, pero de todos modos está generando muchísima información con lo que ya tiene disponible. Siguiente. ¿Alguien se ha preguntado qué pasa en Internet en un minuto? Pregúntenselo a Copilot o a Gemini y les da la respuesta en cosa de nada. Ahí está cuántas horas de video, por ejemplo, tiempo real, se suben en un minuto a Internet. Antes yo tenía que ir a buscarlo. Siguiente, un clic más. Y existe gente que hace esas mediciones. Ya no tengo que ir a buscarlo. Ya le pregunto directamente y él me responde lo que yo estoy buscando. Es una nueva forma de buscar las cosas, una búsqueda muy inteligente, específicamente contra lo que yo estoy necesitando. Entonces hay muchísima información. ¿Qué voy a hacer con toda esa información? ¿Cuánta información creen que haya en este momento en el planeta? Siguiente. Ahí están unas predicciones. Se lo pregunté a Copilot y coincide. Dice que para este momento andamos por 97 zettabytes.
Bueno, 97 zettabytes son 97,000 millones de discos duros de 1 terabyte. O sea, cantidades que de verdad no podemos ni siquiera imaginar. Nada más leer el número es increíble. Ahora imagínense cuánto le cabe a un disco duro de 1 terabyte. Y ahora multiplíquenlo por 97,000 millones. Ahora vamos a procesarlo. ¿Cómo vamos a procesar eso? Y bueno, viene una serie de retos. Seguridad cibernética, confiabilidad, confidencialidad, disponibilidad, que me den la información que requiero en el momento que la requiero. Es muchísimo. Bueno, el Instituto de Analítica Avanzada estableció también su mapa de ruta. Desde que un día nos damos cuenta, ah caramba, tengo muchos datos, ¿qué voy a hacer? Los pasos que tiene que ir siguiendo esa empresa para que finalmente la empresa sea guiada por los datos en términos de optimización de sus procesos. Y en medio hay una brecha enorme. Hay que hacer mucho esfuerzo tecnológico intermedio. Siguiente, y un ejemplo muy simple, miren. Me dicen, ¿sabes qué? Estas son las leyes de Kirchhoff, de nodos y de mallas. Y todo el mundo se las sabe, ¿no? O si no, se las explico en 3 minutos, no pasa nada. Muy bien, ahora vámonos a la realidad. Siguiente. Vamos a aplicarle y vamos a resolver un flujo de potencia como el que les acabo de mostrar. Y eso es lo que se encuentra uno en la vida real. Entonces, la calidad de datos, la limpieza que se requiere es muchísima. Aquí es donde entran las técnicas avanzadas para poder tener una solución eficiente para la toma efectiva de decisiones. Siguiente. Esta es una arquitectura interoperable, pero de las antiguas, en donde los sistemas se comunicaban todos con todos. Siguiente, punto a punto, perdón. Ahora lo estamos haciendo, todos con todos, pero a través de un medio común. Eso es interoperabilidad semántica, es el siguiente nivel y es el futuro, bueno, ya es presente, el presente y futuro de la interacción de los sistemas de información. Siguiente. ¿Para qué vamos a hacer todo esto? Por aquí ya lo comentaba. Para que los datos entren a un proceso donde le agregamos valor. Los datos lo hacemos información y esa información la convertimos en conocimiento de la empresa para su propio beneficio y, como lo muestro ahí, para tomar decisiones en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier dispositivo. Y para ejemplo, no tengo que ir demasiado lejos. Siguiente. Este es un ejemplo real. El mes pasado estuvo en boca de todos estas gráficas que publica todos los días del SENACE. Y ahí está prácticamente la misma gráfica que les acabo de mostrar, con una predicción de lo que va a ocurrir todos los días. Esto es una realidad. Siguiente. En el instituto desarrollamos una unidad central maestra, que es el núcleo de un sistema SCADA, todo desde cero. La cantidad de información digital que tiene que trabajar este software todos los días, las 24 horas permanentemente, es inmensa. En saber entregarle esa información digerida al usuario para la toma de decisiones es una de las cosas más relevantes que tiene el desarrollo. Conocer la necesidad del usuario para entregarle el dato que justamente le va a hacer tomar la decisión adecuada en el momento que la requiere. Siguiente. Y bueno, ya algunas aplicaciones de inteligencia artificial en las redes eléctricas de potencia han sido ya muy estudiadas. Siguiente. Y finalmente dejo esta última gráfica, que es la misma o muy similar a los temas que hemos estado hablando. Las tendencias tecnológicas que hemos identificado que van a guiar el proceso de las redes eléctricas en general en el futuro. Quiero concluir mi charla con esto. La digitalización y obviamente el Internet de las cosas no se va a ir. Llegó para quedarse, es una herramienta muy útil. Esto implica que la cantidad de datos cada vez va a ser mayor. Por lo tanto, la información que ya teníamos, más la que se está generando en tiempo real, tenemos que saberla integrar. Las fuentes de datos son demasiadas
la cantidad, el formato, el volumen, la velocidad con la que se transfiere, la calidad y la veracidad es súper variable. Todo eso lo tenemos que saber manejar. Para que un dato sea útil, tiene que estar modelado. Necesitamos modelos descriptivos muchísimo más dispersos, más avanzados. Y una vez que los tengamos modelados, ahora podemos hacer modelos predictivos y prescriptivos. No nada más predecir qué va a pasar, sino prescribir qué debo hacer para que pasen las cosas como deben ser. Y bueno, las nuevas tecnologías justamente es la que nos va a permitir eso. Y finalmente, el futuro tiene que ser verde. El cambio climático está presente, el calor de mayo alcanzó récord todos los días y el futuro va a estar guiado por los datos. Ya nada más para la última, le pedí a Copilot que me generara para esta charla una gráfica de la red, de la digitalización en la red eléctrica inteligente. Esa gráfica salió en 15 segundos. Increíble. Gracias. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Adelante. En el año de 2018, cuando todavía había dinero del CONACYT sin H, se aprobó un proyecto de varios años de redes inteligentes para el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Pregunta simple, ¿el proyecto está ocurriendo o ya no ocurrió? El proyecto fue autorizado en varias etapas. La primera etapa se ejecutó, se ministró como debe ser, se ejecutó esa parte, pero de la etapa 2 en adelante, por las restricciones propias de los fideicomisos, dejó de haber recursos y ya no pudo seguir operando como se planeó. Algunos proyectos sí pudieron avanzar, algunos incluso concluyeron porque tenían la posibilidad y muchos otros por su alcance, magnitud, tiempo y esfuerzo que requerían, ya no fue posible. Sí, adelante. Bueno, justo no es para complementar, en la CRE pues nos tocó trabajar con el INEL esos proyectos y pues sí, justamente generación distribuida, demanda controlable, eran muchos temas muy muy interesantes que lamentablemente se quedaron a medio elaboración. Buenas tardes, gracias por la invitación. Ulises Juárez de Energía Debate. Una pregunta, desde el punto de vista de ustedes, ¿qué tan preparada está la red eléctrica nacional para las energías renovables? Ha sido una discusión que se ha dado últimamente de si la red soporta o no soporta, si aguanta o no aguanta las energías renovables, qué tanto se tendría que avanzar y bueno, si nos pueden dar también un poco el estado en este aspecto. Gracias. Creo que la pregunta era más bien para la mesa anterior, porque ahí es donde estaban, donde incluso en las charlas mostraron efectivamente algunos lugares donde tenían saturación y se veía muy por el norte. Lo que yo les puedo decir desde el punto de vista del instituto es que todo tiene solución. Las alternativas viables las podemos evaluar, analizar, desarrollar y llegar a un nivel de implementación específico. Pero lo que sí es un hecho, garantía, si no hay datos medidos, confiables, seguros y muy cercanos a tiempo real, no podemos darnos cuenta de esa situación. Pero la verdad es que yo preferiría si se revisaran los videos de la mesa anterior, porque contestaron con un nivel de conocimiento y maestría increíble los compañeros. No podría competir con ese nivel. Creo que sí. Muy breve, una completa opinión personal. El tema de infraestructura para movilizar energía, para evacuar energía, etc., pues no es un tema
tema ni técnico ni económico, es un tema de planeación. Es decir, lo que no se puede es querer que sucedan cosas cuando no se tienen los medios para ello, ¿no? Entonces, los medios toman tiempo. Entonces, primero, falta planeación, y segundo, el problema de la línea de transmisión, en mi opinión, no es un problema de transporte eléctrico, va a ser complicadísimo por el tema territorial. Entonces, hay que pensar, hay que cambiar, yo creo, hay que cambiar, es un cambio estructural lo que hace falta y pensar seriamente en la generación distribuida. Es decir, es que no va a haber otra forma de remediar a tiempo las necesidades de crecimiento de la demanda eléctrica, ¿no? Lo mismo pasa con los combustibles, con el gas natural, con aprovechar fuentes de energía limpias como la fotovoltaica o la eólica implican también necesidades de mover energía. La biomasa, por ejemplo, no necesariamente, la biomasa está muchas veces cerca de lo que se produce, donde se consume energía, ¿no? Pues, en fin, esto es una mera opinión personal, nadie me lo avala, ¿no? Es mi punto de vista. Gracias. Creo que yo complementaría también, definitivamente los recursos distribuidos de energía, todo lo que hemos estado hablando aquí contribuye, ¿no? Al final, bueno, justo, pues la generación distribuida al final hay que entender, imagínense el caos que sería esta ciudad si todos los que vivieran en Xochimilco trabajaran todos los días en satélite y todos los que trabajan están en Iztapalapa trabajan todos los días en Santa Fe, ¿no? Digo, sé que pasa, sé que hay gente que viene de Catepec y trabaja en Xochimilco y ya ven el caos que es esta ciudad, ¿no? Pero ahora imagínense que todos en absoluto hiciéramos 3 horas de camino a nuestro trabajo, pues sería aún más imposible, ¿no? Al final la descentralización es eso. En su momento, en el siglo pasado, tener generación e interconectar a todo el país pues era la mejor alternativa y sigue siendo súper valioso tener a todo el país interconectado, pero las líneas de transmisión sí, cada vez son menos suficientes, pero pues la generación en sitio es justamente oye, ya no necesito una nueva línea quizás porque ya el 20% de mi demanda se está atendiendo localmente, ¿no? La energía solar al final nos da esa ventaja súper valiosa, a diferencia de la eólica que los puntos importantes son unos cuantos en el país. La solar está en todos lados, ¿no? La podemos tener aquí, la podemos tener en Sonora, la podemos tener en Veracruz, donde queramos, ¿no? Entonces, creo que el tema de descentralización tiene que ser como tan atendido como el tema de descarbonización, ¿no? O sea, es súper clave y súper eficiente, digo, en todas partes del mundo ya es una tendencia, vamos hacia allá, y pues justo todo lo que acabamos de ver, ¿no? Electrodomésticos, alumbrado público, digitalización de la industria, todo eso tiene que ver, creo que un gran tema, bueno, a mí me tocó en la CRE, perdón que ya me estoy tratando, pero en la CRE me tocó mucho ver el tema de demanda controlable, ¿no? Es decir, sí, ok, está la generación y como decía Alfredo, pues a todo somos ingenieros y a todo nos vamos a adaptar y a todo le vamos a encontrar la forma del cómo sí, técnicamente. Pero los usuarios típicamente estábamos acostumbrados a, pues, prendo y apago cuando yo quiera, hago lo que yo quiera, la generación se tendrá que adaptar a mí, ¿no? ¿Qué pasa con el sol y el viento? Pues el sol ya no se va a adaptar a ti, ¿no? Entonces, pues ahí es donde entra como este nuevo reto. Y justo creo que la parte de redes eléctricas inteligentes y digitalización es la que puede ayudar a empezar a darnos las herramientas para que los usuarios empecemos a adaptarnos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo disminuiría el tráfico si no todos entráramos a las 9, ¿no? Si entráramos algunos a las 7 de la mañana, otros a las 8, otros a las 9, yo que sé, hasta las 10 tal vez, ¿no? Pues lo mismo con la energía, ¿no? Por ejemplo, las tarifas horarias te ayudan a también como que ir adaptando a las personas a las necesidades, ¿no? ¿Qué pasa si en los momentos donde quizás hay más sol o hay más recursos, pues puede ser más barata la energía y cuando hay menos recursos es más cara? Brasil, por ejemplo, tiene un esquema de banderas, ¿no? En las que Brasil depende mucho de las hidroeléctricas, pero cada vez hay menos agua, entonces cada vez hay menos energía. Entonces, ¿qué hacen? Tienen banderas verde, amarillo y rojo y las prenden, las activan en diferente época del año. Entonces, si hay mucha lluvia, bandera verde, la energía es súper barata. Bueno, no súper, pero barata.
Bandera roja, están en etapa de sequía, se prende y se activa bandera roja y todos los usuarios ya saben que la energía va a ser casi el doble de cara que en bandera verde. Entonces los usuarios se tienen que ir adaptando a la posibilidad de generación renovable que hay. ¿Para qué? Para que no se dispare el precio de la energía mucho más para meter combustibles fósiles, ¿no? Entonces este tema justo es uno de los temas clave para poder hacer eso, creo yo. Y ahorita me van a complementar muy valiosamente. Yo creo que estaba pensando ahorita, hace 30 años, pues mi teléfono estaba conectado por un cable, mi casa estaba conectada por el sistema eléctrico. Hoy día hay un sistema paralelo que está funcionando de esta manera. O sea, lo mismo, ahora llega más, o la posibilidad de llegar a través del sistema a mi foco, es aquí, al foco, cualquier foco en mi casa, a cualquier otro elemento. Viven en paralelo. Hace un tiempecito hablé del esperado matrimonio entre el sistema eléctrico y la digitalización. O sea, esto ya es un hecho. Digo, de hecho también, por ejemplo, traigo mi celular y ayuda a cierta gestión, porque el celular me permite saber por dónde llego más rápido en mi casa, ¿no? O sea, y es una colaboración de sistemas totalmente distribuidos. Entonces, yo creo que el reto, especialmente para, o sea, a mí me preocupa que en México no estemos aprovechando recursos renovables con la excusa de que no son confiables, pero con la capacidad que ya existe del sistema de estar midiendo, prediciendo y demás a nivel desagregado cómo funcionan los sistemas, pues yo creo que no debe, y además ya poder gestionar si prendo o apago mi lavadora. Ya hago un pequeño paréntesis, en una reunión de la Agencia Internacional de Energía oí de un proyecto que existe de investigación allá en Europa, en el sentido de entrar hasta los dispositivos de la lavadora, ¿no? Por supuesto al sistema eléctrico le conviene que la lavadora funcione de noche, pero entonces ahí lo pregunto, ¿y qué opinan los vecinos? Digo, ese es detalle, pero a lo que voy es que hoy día existe la capacidad tecnológica para conectar y hacer funcionar, gestionar este proceso, no el proceso de la digitalización, sino el proceso de integrar toda esta tecnología para hacer funcionar mejor el sistema de acuerdo a lo que nos importa, energías limpias, mejor medio ambiente, más seguridad, etc. Perdón, me dormí. Sí, creo que al final la eficiencia energética es un poco como, bueno, hay un meme que hay así un embotellamiento y dice, a un lado autos eléctricos, pero el mismo embotellamiento, ¿no? Al final, si de todos modos no mejoramos, por ejemplo, un transporte público más eficiente, que menos gente use su auto, que la gente lo comparta, pues vamos a seguir teniendo el mismo tráfico, el mismo caos, el mismo problema, pero ahora con una tecnología más nueva, ¿no? Y es lo mismo con la eficiencia energética. Podemos transitar a energías renovables en su mayoría, pero estamos siendo sumamente ineficientes si no hacemos antes un recorte del uso de esa energía, ¿no? Y eso lo mide la intensidad energética, que es pues cada vez cuánta energía consumo por el PIB que estoy generando, la ganancia que estoy generando en mi industria, ¿no? Justo la CONUE lleva un programa, me equivoqué de lado, la CONUE pues lleva un programa de voluntario de intensidad energética, ¿no? Y creo que es algo que pues hace falta mucho empujarlo. Yo siempre digo, si esta meta de intensidad energética fuera obligatoria como la meta de energías limpias, habría mucha más gente hablando de ella, ¿no? En cambio, la única que es obligatoria y que tal cual te genera una obligación a ti como usuario es la de energías limpias, ¿no? Entonces creo que ahí hace falta, ya está ahí, no solo es ponerle obligatoria, ¿no? Y entonces creo que se transforma toda una industria, ¿no? De manera muy importante. Y en el tema bueno, y justo lo que quería decir del INEL, pues no sé si lo saben, pero somos el único país del mundo que tiene todas sus redes de distribución analizadas y donde podemos meternos a ver cualquier circuito de distribución y nos va a decir cuánta capacidad de generación distribuida puedo meter en ese circuito, ¿no? Y el INEL lo publicó en 2017. Creo que sí. Sí, ¿no?
en 2017. Entonces, pues, justo creo que tenemos un gran potencial, pero pues hace falta apoyarlo. Bueno, las soluciones yo creo que están ahí, ya se ve hacia dónde va a ir, ¿no? El tema, como comentas, es política pública y negocios privados, ¿no? Porque estos datos creo que son muy relevantes. Energía renovable en China, 50%. Energía renovable en Europa, 29%. Energía renovable en México, 29%. En Estados Unidos, 23%. O sea, ¿cómo se ha dado el cambio en China y en Estados Unidos, que es de donde está saliendo la tecnología, va tan lento, ¿no? Pues, los negocios de hidrocarburos lo explican perfecto. Y en el tema del tráfico, o sea, yo veo coches eléctricos autónomos y no vamos a tener coches, ¿no? O si tienes coche lo vas a estar prestando para que esté caminando todo el tiempo, que no esté estacionando. No va a haber estacionamientos y eso va a pasar rápido, muy rápido. Sí, un auto se queda el 90% de su vida útil estacionado, ¿no? Entonces es un tema ahí de economía circular que hay que atender. No sé si alguien más quiere comentar algo de este tema. Sí. Nada más por seguir un poco, pero no, es decir, hay eficiencia energética, pero la eficiencia energética de la infraestructura, déjame llamar así, o la eficiencia si no puedes ser eficiente en el tráfico, si tienes baches, si tienes topes, entonces no hay que pensar solamente en el aparato, sino en los medios que tienes. Ponte un aire acondicionado súper eficiente, pero si no tiene un buen aislamiento, no va a servir para nada. O sea, tenemos que verlo de manera integral, de manera holística, ¿no? Entonces, es un tema, la eficiencia energética ayudaría muchísimo, precisamente empezar a resolver la problemática de la falta de capacidad, ¿no? Es decir, desahogas muchas cosas porque usas menos energía y tu infraestructura te alcanza para más, y el tema de pobreza energética y, bueno, por supuesto, políticas públicas y todo eso, pero pues además, ¿no? No hay que quitar el dedo del renglón, digo yo. Sí, muchas gracias. Pues no sé, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues creo que si no... Pues,